Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es José Choquepuma, soy CEO de la empresa Capacitor. El día de hoy agradezco su participación y la gran acogida que estamos teniendo con este webinar, continuando nosotros como una empresa que se encarga de buscar el desarrollo sostenible y el desarrollo del profesionalismo a nivel del Perú y todo el mundo. El día de hoy tenemos nuestro curso, nuestro webinar gratuito titulado Pruebas y diagnósticos en cables de media tensión. Pero por favor, si antes de proseguir, quisiera saber si se me escucha, por favor, si me pueden ayudar tecleando o escribiendo la tecla 1, por favor, para saber si se me escucha. A ver si me apoyan, por favor. Sí, Abel Jara dice sí, 1, gracias Abel. Alexandre Portales, sí, se me escucha. Alex Aima también 1, muy bien, excelente. Bueno, gracias a todos. Gracias a las personas que se van conectando. Tenemos a El Jara, Alex Aima, Alexander Portales, Andrés Amache, Carlos Chalco, Carlos Vera, Fernando Gainza, Fran Parker, José Llerena, Sergio Acosta, Joel Esparza, etcétera, Joel Esparza, Walter Castellanos. Bueno, gracias a todos por estar conectándose al webinar. Y bueno, como les dije, hoy día tenemos un webinar de lujo. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Alonso Butrón, ingeniero electricista con más de 10 años de experiencia en el sector de energía. Se ha desarrollado en bastantes campos. Actualmente se desarrolla en el mundo de la detección de cables en media tensión. Se desempeña como gerente de ventas para Latinoamérica de Bauer, formación en pruebas y diagnóstico de cables en Bauer, Austria. Así es que bueno, sin hacer mucho más preámbulo, presentamos al ingeniero Alonso Butrón, no sin antes decirles que para todas las personas que estén atentos a nuestro webinar, por favor, no se desconecten, por favor, continúen hasta el final, porque vamos a tener unos premios y unas ofertas para todos ustedes y para ver la calidad o también para ver cómo estamos avanzando nosotros el día a día con nuestro webinar. Así es que, bueno, lo dejo acá con el ingeniero Alonso Butrón. Por favor, ingeniero, a ver si me escucha, por favor, para darle el pase. Hola, José. Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Se me escucha bien a mí? Hola. Sí, ¿se escucha? Sería bueno que los participantes ¿Se me escucha? pongan el número 2, por favor, para ver. Ok, ¿Se me escucha bien? correcto. Roberto Urquiola dice que sí, sí se escucha. Gracias, Dale. Roberto. Alexander. Gracias, Abel. Sí, se escucha. Entonces, Dale, ingeniero Alonso, puede usted iniciar con su webinar como usted guste. Gracias. Dale, José, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder coordinar contigo algunas cosas. A Capacitor también por la invitación, a César por la gestión y la coordinación del evento. Sí, bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es las pruebas y diagnóstico de cables de media tensión. Bauer, para los que no conocen Bauer es una empresa austriaca con más de 70 años en el mercado ofreciendo soluciones para el diagnóstico y prueba de cables, ¿no? Tenemos soluciones online como offline que lo vamos a ir viendo ahora, pero principalmente nos vamos a enfocar en el diagnóstico offline con tangente delta y descargas parciales con fuentes BLF, y al final vamos a hablar un poco sobre un nuevo software de gestión de activos, en este caso de cables, donde nos va a dar información como predecir la vida útil estadística del cable. Entonces, lo primero que debemos arrancar es la importancia que tienen los cables en nuestras redes. Seguro ustedes se han dado cuenta que en las últimas semanas, a raíz de la pandemia, hemos visto muchas iniciativas, webinars, sobre tema de pruebas de equipos, transformadores, generadores, y tal vez de cables han visto muy poco en el tema de capacitaciones, y es que en verdad las empresas no realizan muchas pruebas a los cables. Muchas empresas de distribución, generación, solamente les hacen megado,
o de repente el único conocimiento que tiene respecto a una prueba de un cable, de repente es una prueba high potent DC. Entonces, esto cada vez más está cambiando, las normativas no son normativas nuevas tampoco, estamos hablando de normativas del 2014, 2013, donde ya las empresas están poniendo las pilas y están implementando este tipo de pruebas como parte de sus mantenimientos. Entonces, al igual que un generador, que un transformador, tienen diferentes tipos de pruebas para sacar indicadores y saber la condición, de igual forma el cable tiene una serie de pruebas que hay que hacerlas para poder identificar cuál es el estado del cable y sobre todo hacer un mantenimiento basado en la condición y no en el tiempo. Eso es muy importante, ¿no? Tenemos países como Colombia, donde ya se están implementando los ISOs de gestión de activos y creemos que esa va a ser la tendencia en un futuro. Entonces, para empezar, debemos identificar cuáles son las partes del cable, ¿no? Sabemos, tenemos el conductor, que principalmente es de cobre. En los últimos años se está implementando lo que es el aluminio. Tenemos la semiconductora interna, que generalmente es de polietileno, es un material termoestable, y su principal objetivo de esta semiconductora interna es uniformizar el gradiente eléctrico que ocurre en estas superficies del conductor. Como ven ahí el conductor, si bien es cierto parece compacto, siempre hay unas pequeñas rendijas que se llaman los intersticios, y eso la semiconductora interna trata de cubrir eso para que el gradiente eléctrico se uniformice, ¿no? De ahí sigue el aislamiento, que es lo que le da la rigidez realmente al conductor, y es el motivo por el cual nosotros vamos a hacer estas pruebas de tangente delta y descargas parciales, para saber la condición de este tipo de aislamiento. Principalmente casi todos los aislamientos en media tensión están en XLPE, también tenemos EPR, y especialmente en ciudades antiguas, por ejemplo en Lima aquí tenemos mucho aislamiento de papel inmerso en aceite aún, y tenemos también una mezcla, ¿no? Cada vez más las redes están convirtiéndose un poco más complejas, porque incluso no solamente cambian de material, sino también de sección, y ocurre una serie de problemas que hay que también saber identificarlos mediante pruebas de diagnóstico, ¿no? De ahí tenemos la semiconductora externa, que es lo que está muy pegado al aislamiento o al XLP, en este caso que es el XLP, y este semiconductor externo nos va a permitir uniformizar las líneas de campo eléctrico. Nos sabemos que estas líneas de campo, si no tuviéramos este tipo de capas, no serían radiales, ¿no? Entonces el objetivo de esta semiconductora externa también es hacer que estas líneas equipotenciales sean uniformes y que el aislamiento pueda trabajar de una forma pareja, ¿no? Y ahí tenemos lo que es la pantalla metálica, que dependiendo de la función que nosotros querramos, puede ser por hilos, puede ser neutro concéntrico, puede ser por láminas. Y también tenemos la última parte, que es la cubierta, ¿no? Es la parte que nos va a dar la protección mecánica. Le hago un énfasis ahí porque nosotros, o normalmente las empresas que hacen el tendido de los cables, no le hacen una adecuada prueba a la cubierta, ¿no? Esta prueba de cubierta es muy importante. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, si es que nosotros no hacemos una correcta prueba de cubierta, podemos tener problemas de corrosión de la pantalla metálica. Y esa corrosión de la pantalla metálica nos va a permitir a nosotros tener problemas más adelante, por ejemplo, de arborescencias acuosas. Nos va a permitir a nosotros de repente tener problemas de cuando ocurre una corriente o un cortocircuito, la sección se va a ver reducida. De repente también vamos a tener problemas de no poder hacer un diagnóstico por descargas parciales si es que tenemos una pantalla corroída. Entonces esta prueba de cubierta es muy importante, y si es que no la tienen implementada dentro de sus procedimientos de recepción para un cable, sería bueno que la implementen si es que están trabajando especialmente en el área de proyectos. Es muy importante esta prueba porque va a garantizar la condición mecánica del cable, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué normativa también respalda esto. Ahora, si hacemos un análisis de qué tipo de fallas tenemos principalmente en los conductores, vemos que las fallas principalmente se van a dar en lugares donde hay, o el hombre tiene que estar involucrado, tanto es las terminaciones, los empalmes, principalmente vemos ahí 45% de fallas se ocurren en los empalmes.
23% en las terminaciones, y en el aislamiento propio 25%, en conectores 7%. Entonces, ¿qué nos da pie a entender esto? Que nosotros vamos a tener muchos problemas cuando el hombre o la persona que está encargada del montaje de los accesorios hace un mal trabajo y puede causar problemas más adelante. Entonces, la única forma de poder saber que este trabajo está bien hecho es mediante pruebas. Y estas pruebas se deben realizar ya sea con tangente delta o con descargas parciales, ¿no? Entonces, vamos a ver también qué tipo de pruebas nos van a ayudar a identificar los distintos problemas que ocurren en los cables, ¿no? Principalmente también analizamos los aislamientos que tienen mayor cantidad de fallas, ¿no? Vemos que el XLP definitivamente es el material que mayor cantidad de fallas tiene, y esto porque hace unos 15 años para atrás, de repente los controles de calidad en las fábricas, no todas las fábricas, pero en algunas no era el más adecuado. Entonces, de repente no tenían implementado un sistema resonante para realizar las pruebas de aceptación de los cables, y por eso es que especialmente los cables que tienen de 15, 20 años tienen algunos problemas, ya sea de tangente de humedad, que puede ser descubierto por tangente delta, o de repente descargas parciales en el mismo aislamiento del cable, ¿no? Ahora, pero ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, o qué debemos implementar si tenemos a nuestro cargo una red subterránea, ¿no? Entonces, normalmente, como les había comentado, las empresas no tienen ningún tipo de indicador sobre el estado de los cables, y esto es una tendencia que ha sido durante muchos años en las empresas. Entonces, nosotros como encargados de mantenimiento o de proyectos o de repente contratistas también, lo primero es que, y tenemos a cargo una red subterránea, debemos analizar cuál es la situación actual de la red, qué tipo de fallas más comunes nosotros tenemos dentro de nuestra red. Nosotros de repente tenemos, nuestras terminaciones nos están reventando, tenemos problemas con las terminaciones, con los montajes, control de calidad en ese proceso. De ahí, ¿qué debemos hacer? Debemos gestionar. Identificamos cuál es la mayor cantidad de problemas o el mayor índice de problemas en cierto accesorio, y debemos implementar definitivamente una tarea que nos permite identificar por qué están fallando nuestras terminaciones en este caso. Y si ya tenemos trabajos ya de diagnóstico, mejorar las prácticas. Tanto hay soluciones que te permiten saber, por ejemplo, a detalle cualquier tipo de problema que puedas tener en el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, equipos que tengan mayor precisión, mayor resolución. De repente los equipos que tenemos actualmente no nos dan esa información. Bueno, hay que mejorar ese tipo de tareas. Y ahí, en mantenimiento, debemos hacer una toma de decisiones definitivamente de acuerdo a la condición de lo que encontramos. Puede ser en los empalmes, en las terminaciones o en el mismo aislamiento del cable. ¿Y cuál va a ser el resultado después de hacerle esta implementación de estas tareas? Definitivamente es reducir la tasa de fallas de nuestro sistema, aumentar la confiabilidad y sobre todo administrar los recursos existentes, ¿no? Si ustedes tienen un buen mantenimiento en sus cables, de repente no van a tener que reemplazar, no sé, 500 metros de cable o 1000 metros de cable, porque no tienen mayores indicadores del estado del cable, ¿no? Conozco muchas empresas que tienen esa política de gestión, de reemplazar los cables cada cierto tiempo o cierta cantidad de fallas. De repente no es lo correcto, sino de repente implementando este tipo de labores se podría mejorar el tema de administración de recursos. Entonces, eso es lo que principalmente queremos hacer con esta implementación de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos en la actualidad? El HiPod-DC. El HiPod-DC es una tecnología que ya no se recomienda para cables de proceso extruido o cables secos. Estamos hablando de XLP, EPR. Todavía se recomienda para cables de alta tensión con papel inmerso en aceite. Incluso ha salido una normativa el año pasado de la IEEE 400.1 del 2019, donde te dice cuáles son los lineamientos de este tipo de tecnología, pero para cables de alta tensión con aislamiento PILC o papel inmerso en aceite. Para cables de proceso extruido ya no se recomienda. ¿Qué se recomienda principalmente? Fuentes alternas. Ya vemos nuevos sistemas resonantes, los famosos VLFs, que son
fuentes a muy baja frecuencia, principalmente a 0.1 Hz. Esto ya lo recomienda la normativa IEC, la normativa IEEE, y también algunos fabricantes recomiendan ya no utilizar DC, sino otro tipo de tecnologías. Entonces, más adelante vamos a ver por qué ya no se recomienda este tipo de tecnologías para pruebas en cables de proceso extruido. Como normativas, tenemos la IEC 6052, que es una norma muy conocida para nosotros, porque esta es base de la norma técnica peruana. ¿Qué es lo que recomienda esta normativa? Después de hacer el tendido de un cable como prueba de comisionamiento, tenemos 3 opciones para probar el cable, la condición. Podemos hacer una prueba de 15 minutos con un sistema en alterna que tenga entre una frecuencia de 20 y 300 Hz entre el conductor y la pantalla. Aquí entran los sistemas resonantes. Como segunda opción tenemos hacer la prueba 24 horas con el voltaje U sub 0. De repente tenemos un sistema en anillo y podemos tener la posibilidad de hacer esta prueba. Y la tercera opción es probar con una fuente a baja frecuencia. La tensión de prueba va a ser 3 veces U sub 0, tensión de línea tierra, por 15 minutos entre el conductor y la pantalla. Como nota 1, y muy importante recalcar, es que durante este ensayo se pueden hacer o se puede monitorizar la tangente delta y o la descarga parcial. Entonces, esta normativa ya reconoce a partir del 2014 que ya se puede implementar diagnóstico en las pruebas de aceptación de cables. ¿Qué más recomienda esta normativa de la IEC 6052? Recomienda hacer una prueba en la cubierta, lo que les estaba hablando al comienzo. Esta prueba de cubierta es muy importante porque nos va a garantizar la parte mecánica, ¿no? Los que han tenido algún tipo de problema de repente con algunas contratistas o cuando han hecho tendido de un cable y el cable se ha dañado mecánicamente, a veces no nos damos cuenta que hay un daño mecánico y al final el que tiene que ver o que tiene que ser responsable de este problema futuro va a ser el área de operación o de mantenimiento. Entonces es muy importante que ustedes realmente entreguen un cable en las mejores condiciones. Y esta prueba de cubierta es una prueba muy sencilla. Consiste en aplicar una tensión determinada en DC a la pantalla, aterrizar las fases que están en el cable, en este caso es un cable trifásico, y el cable tiene que estar tendido sobre una superficie donde hay un camino de retorno de esa corriente. Entonces, si es que ocurre una falla, esta corriente va a regresar a la fuente y el equipo le va a decir, ocurre una falla. Hay soluciones también que te permiten identificar a qué distancia está este tipo de fallas. Tenemos también soluciones para localizar el punto exacto y poder ir, reparar y entregar el cable. Entonces, esta normativa de la IEC 6052 hace mención a la IEC 60229. Esta normativa de la IEC 60229 es para prueba en cubiertas. ¿Y qué indica esta prueba de cubierta? Que se le tiene que aplicar para cables nuevos 4 kb por milímetro de espesor de la cubierta, puede ser de PVC, máximo 10 kb por 1 minuto. Eso es lo que dice esta normativa. En el caso de repente que quieran hacerle una prueba de cubierta a un cable que ya esté en uso, un cable que tenga 10 años, no le van a aplicar los 4 kb ni los 10 kb, de repente un voltaje menor, 2 kb, 3 kb, para solamente saber si es que la cubierta está en buenas condiciones o no. Pero para cables nuevos, 4 kb por milímetro de espesor de la cubierta, máximo 10 kb en DC. Vemos ahí el conexionado, es algo muy sencillo en verdad. Y pasamos a lo que es la IEEE 400.2. Hemos visto lo que dice la normativa IEC, ahora vamos a hablar lo que le dice la normativa americana, ¿no? Esta normativa ya involucra mucho diagnóstico dentro del desarrollo de la normativa, ¿no? Dentro de los alcances de la normativa habla sobre la base, cómo se hizo esta normativa en base a cientos de miles de mediciones de cables con fuentes BLF, incluso ya te da algunos lineamientos para que tú puedas tomar y hacer tu diagnóstico de cables en base a valores de tangente delta. Entonces, principalmente, esta normativa reconoce que la prueba en DC no es efectivo para detectar cierto tipo de problemas en los cables. Esa es una de las razones por las cuales el DC ya no se utiliza
en cables de proceso extruido. La segunda es porque este tipo de tecnología causa cargas residuales en las pequeñas imperfecciones que hay en el aislamiento en DC. Entonces, el DC siempre tiene una polaridad. Si ustedes ven en el mercado, las maletas DC, los highbot DC, normalmente son DC negativos, y lo que va a hacer es cargar el cable o polarizar el cable durante un tiempo, 15, 10 minutos, y normalmente, ¿cómo se hace una descarga de un cable? Vas con una pértiga de descarga, sale una chispa y pasas al siguiente cable. No se hace una descarga adecuada de ese cable. Entonces nosotros sabemos que los cables son capacitores. Entonces la descarga va a demorar un cierto tiempo. Entonces, como no se hace una buena descarga del cable, siempre hay unas pequeñas cargas residuales que al momento de entrar el cable en operación van a producir estas famosas arborescencias y van a empezar a ocasionar daños en el aislamiento del cable. Entonces es por eso es que ya no se utiliza ningún tipo de prueba en DC a cables, principalmente XLPE y también EPR. Esta normativa de la IEEE nos habla también de qué tipo de pruebas podemos hacer. Tenemos pruebas de instalación, aceptación y mantenimiento. Las pruebas de instalación es un cable nuevo sin ningún tipo de accesorio instalado. Imaginémonos, tenemos un cable en un carrete que está almacenado en un hangar, o de repente está a la intemperie, y después de muchos meses queremos utilizar ese cable para un proyecto nuevo. Entonces queremos saber si ese cable está en buenas condiciones o no para ese proyecto. O si es que está en una temporada de lluvia y el cable no ha sido muy bien almacenado, de repente podemos hacer una prueba para saber en qué condición está. Entonces se puede hacer una prueba de instalación. La prueba de aceptación es ya cuando el cable está tendido y con la cabeza la terminal puesta. Y la prueba de mantenimiento es una prueba de rutina, ¿no? Que de repente después de una reparación se hace una prueba de mantenimiento. Esta normativa recomienda dos tipos de forma de onda, sinusoidal y rectangular. La sinusoidal te va a permitir hacer pruebas de tensión aplicada con diagnóstico. Vas a hacer pruebas en paralelo. Te va a permitir también hacer pruebas de tangente delta y descargas parciales en paralelo. La rectangular principalmente tiene la ventaja de poder probar mayor cantidad de cable. Esas son las grandes diferencias que hay entre la sinusoidal y la rectangular. Con la rectangular no vas a poder hacer la medición de tangente delta, por ejemplo. Entonces, actualmente las pruebas BLF deberían por lo menos de tener un indicador de diagnóstico que puede ser descargas parciales o tangente delta. En el caso de la rectangular no te permitiría hacer una prueba de tangente delta y solamente sería hacer una prueba de pasa o no pasa. Esta normativa también nos habla de ciertos problemas que nosotros podemos encontrar en unos cables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, problemas de corrosión. Habíamos hablado de la prueba de la cubierta que nos ayuda a tener el apantallamiento en muy buenas condiciones. Lo que pasa si tenemos un daño mecánico, hay corrosión, no tenemos de repente una buena sección del apantallamiento. Entonces, ¿qué tecnología podemos utilizar ahí? La normativa te recomienda. Podemos utilizar BLF, el BLF MW, que es el BLF monitorizado, el BLF tangente delta con sus diferentes parámetros, el BLF con descargas parciales. Vemos que es pobre la medición. ¿Por qué? Porque tenemos un apantallamiento corroído. Entonces, cuando tenemos un apantallamiento corroído, la medición de descargas parciales, cualquier tipo de maleta o equipo de prueba puede tener malos resultados por este problema. Y BLF con medición de corriente de fuga también es pobre. ¿Qué pasa si tenemos ingreso de agua o arborescencias acuosas en el aislamiento? Tenemos el BLF, es aceptable, el BLF monitorizado es bueno, el BLF con tangente delta es bueno, la descarga parcial es pobre. La descarga parcial muchas veces es, se podría decir, cubierto o no se puede localizar, encontrar la fuente de descargas parciales cuando tenemos mucho ingreso de agua. Imaginémonos que tenemos un empalme en un buzón que está lleno de agua y tenemos mucha arborescencia acuosa dentro de ese empalme.
Entonces, lo más probable es que hacer una medición de descargas parciales en ese empalme no tenga ningún sentido, porque se pierde mucha información cuando se tiene mucha arborescencia, presencia de agua. Otro tipo de problemas, imaginémonos que tenemos arborescencias eléctricas o las famosas descargas parciales, BLF bueno, BLF monitorizado aceptable bueno, BLF con tangente delta aceptable bueno, BLF con descargas parciales aceptable bueno. Entonces vemos que diferentes tipos de problemas tienen, o la normativa recomienda cierto tipo de tecnologías, ¿no? Normalmente los equipos o soluciones te permiten probar y hacer diferentes tipos de combinaciones para tener la mayor cantidad de información posible del cable en una sola prueba. Ahora, si hablamos el tema de tiempos, ¿cuánto debe ser mi prueba a un cable? Las pruebas BLF, según la IEEE, lo recomendable es 30 minutos. Tú puedes hacer una reducción a 15 minutos si es que le haces una prueba monitorizada y los parámetros se mantienen estables durante los 15 primeros minutos. Lo recomendable es, como les había dicho, 30 minutos. Y en el caso de la IS solamente recomienda 15 minutos, la tensión 3 veces su sub-0 o línea tierra a una frecuencia de 0.1 Hz. Y puedes hacer también diagnóstico en paralelo, ¿no? Entonces son esos dos criterios, dependiendo qué normativa te vas a alinear al momento de hacer la prueba. Siempre al momento de hacer una prueba, un cable, hay que buscar mucho la información sobre las normativas y ver a qué normativa nos vamos a alinear o de qué origen viene el cable, ¿no? Si el cable es probado IS, lo más probable es que la empresa o el dueño del cable quiera probar con normativa IS, o si es que el cable tiene normativa americana, podemos probar la IEEE. O en todo caso, si es que quieren llegar a un consenso, se puede también ver algún tipo de información que se puedan sacar de ambos estándares, ¿no? Al final, el objetivo es tener información o indicadores de salud de los cables. Entonces, como prueba tenemos la prueba de BLF, hemos dicho BLF solo, y la prueba de BLF es una prueba que es una prueba de tensión aplicada, normalmente es de entre 2 a 3 veces su sub-0, 30 minutos principalmente es lo común, pero definitivamente no nos va a decir si el cable va a durar 1 hora, 10 años, 1 semana, 2 semanas. No tenemos mayor información. El único resultado que vamos a tener con esta prueba de BLF es si pasó o no pasó. Entonces es como una garrata media. Sabemos que encontró o soportó la tensión aplicada, pero no tenemos ningún indicador adicional. Entonces, a raíz de eso, nosotros debemos realizar una serie de pruebas para complementar esta información. Y ahí es el listado de pruebas que debemos hacerle a un cable. En este caso, hemos visto la prueba de BLF, y el resultado de esto es si pasó o no pasó. La prueba de tangente delta, que es evaluar el nivel de gradación de aislamiento de forma integral. Cuando me refiero de forma integral, me refiero a que la tangente delta va a ver si el problema viene de la terminación, puede ser del empalme, puede ser del mismo aislamiento. Entonces lo ve de forma integral. Y con la tangente delta nosotros vamos a poder establecer ciertos lineamientos, por ejemplo, como el grado de envejecimiento del cable, si es que hay una fuga de corriente o un tracking, o si es que hay ingreso de humedad. Con la descarga parcial nosotros principalmente vamos a identificar problemas defectuosos en empalmes y terminaciones, o dependiendo de la antigüedad de los cables, en el mismo aislamiento del cable. Aquí es muy importante que nos va a dar la información exacta de dónde es la fuente de la actividad de descarga parcial, es decir, nosotros vamos a saber dónde debemos reparar y dónde vamos a hacer un cambio del accesorio o poder programar un mantenimiento para hacer la reparación. Ahí lo que buscamos es la ubicación, la intensidad, qué tan crítico es, y a qué voltaje aparece o desaparece la actividad de descarga parcial. La reflectometría identifica principalmente problemas de corrosión. Utilizan los famosos TDR o reflectómetros en el dominio del tiempo, que envían un pulso a través del conductor y ven cualquier tipo de variación de impedancia que ocurre en el cable. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí cuando el cable está cortado,
o el cable tiene corrosión o algún tipo de problema en la impedancia del cable, pueden ser descubiertos por la reflectometría. La resistencia de la pantalla también para identificar corrosión en el apantallamiento, y la prueba de la cubierta, que es lo que habíamos visto al comienzo, ¿no? Que es aplicar 4 kb por milímetro de espesor, máximo 10 kb por un minuto, para saber que el cable está mecánicamente en buenas condiciones. Entonces vemos todo este listado de pruebas, y nosotros nos ponemos a pensar, ¿le hacemos todas estas pruebas a nuestros cables? Pónganse a pensar si es que le hacen una, dos, de repente no le hacen ninguno, de repente solamente hacen megado, que el megado aquí no está. El megado solamente es una información referencial sobre el aislamiento del cable, nada más. No se considera una prueba 100% efectiva para saber la condición del cable, por eso no la considero aquí. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. ¿Cuántas pruebas realmente le hacemos al cable? Vemos aquí 6 pruebas. Entonces hay que, si ustedes necesitan mayor información a detalle de cualquiera de estas pruebas, más adelante podemos conversar sobre esto. Ahora, ¿cuáles son las bases para un diagnóstico de cable? Como habíamos dicho en el slide sobre qué hacemos, ¿no? Lo primero es identificar dónde están los problemas o qué problemas yo estoy teniendo con mayor continuidad en mis cables. Entonces vamos a tratar de elegir, si tenemos la posibilidad de implementar 2 tecnologías como tangente delta y descargas parciales, bienvenido sea. Pero mucha gente me pregunta, Alonso, ¿y por dónde empiezo si es que quiero implementar este tipo de tecnologías? Bueno, lo primero es qué tipo de problemas estás teniendo. Tienes cables que están de repente son muy antiguos y quieres saber si el cable va a aguantar 10 años más, si tienes cables que están en humedad constante, o si estás teniendo problemas en los empalmes que han reparado o en las terminaciones. Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, tú puedes implementar planes de acción. Un plan de acción a corto o mediano plazo, si es que tienes problemas en las terminaciones o los empalmes, descargas parciales, ¿no? Si tienes problemas o que quieres saber cuál es la condición integral del aislamiento del cable, la tangente delta, ¿no? Es un plan a mediano y a largo plazo. Ambos planes o ambas tecnologías van a ser los pilares de un buen diagnóstico de cables. Ojo, ninguna medición reemplaza a la otra. Ambas son complementarias y te van a ayudar a saber cuál es el verdadero estado de salud del cable. Hemos visto que el ensayo BLF, pasa o no pasa, no es un ensayo que te permita saber realmente la condición de un cable. Es por eso que siempre se hace pruebas adicionales o pruebas que te permitan tener indicadores de salud del cable. Y también hay un concepto muy importante aquí. Mucha gente piensa que este tipo de pruebas son pruebas destructivas, ¿no? El tema del diagnóstico no son pruebas destructivas, no dañan el aislamiento del cable para nada. Van a tener mucha información valiosa que les va a permitir a ustedes hacer una toma de decisiones correcta. Ahí tenemos 2 posibilidades, la tangente delta y la descarga parcial. La tangente delta, recordemos siempre, estado integral del aislamiento del cable. Pongo un semáforo para que ustedes recuerden que con la tangente delta ustedes pueden diferenciar si un aislamiento está en buenas condiciones, está en observación o está observado y no puede entrar o no lo pueden poner en servicio ese cable. Dentro de esta medición de tangente delta tenemos parámetros establecidos por la IEEE, por la IEC, y tenemos que tener en cuenta también la evaluación de las tendencias. Todos los reportes de tangente delta deben de venir con tendencias y un comparativo entre las fases que estás probando. Es una prueba muy visual, no solamente es el número que esté dentro de lo que te dice la normativa, sino evaluar la tendencia. Y tenemos el otro indicador, que es la descarga parcial. Hemos dicho, la descarga parcial es la localización de una fuente individual de descargas, ¿no? Vamos a tener la ubicación, la cantidad de actividad de descarga parcial y también a qué voltaje aparece esta actividad de descarga parcial. Aquí tenemos 2 opciones. La opción offline, que es sacando el cable fuera de servicio, que es la más, yo creo que la más adecuada porque te brinda mayor información.
Y también tenemos la online en el caso que ustedes tengan un cable que no lo puedan sacar de servicio y quieran saber su condición principalmente de las terminaciones, de los empalmes o del aislamiento en cuanto a descargas parciales. Entonces, con la medición de descargas parciales que hemos dicho, vamos a tener la ubicación de la actividad de descarga parcial, la cantidad, qué tan crítico es, la identificación del voltaje de incepción y extinción de descarga parcial, o qué voltaje prende la descarga parcial o se extingue, evaluaciones de patrón de resolución por fase para identificar qué tipo de descarga parcial tenemos, internas, externas, superficiales, y evaluación de tendencias también. Entonces, hablamos un poco del online y el offline. Me pueden preguntar, ¿y cuál es mejor? ¿Cuál es más adecuado? Ambas tecnologías tienen sus puntos buenos y puntos malos también. En el caso de la descarga parcial online te permite ubicar la actividad de descarga parcial, saber cuánta actividad de descarga parcial tienes, pero solamente te permite probar la tensión U sub 0. Esa es la restricción. En el caso de la offline, la desventaja es que tienes que sacar el cable fuera de servicio, pero tú puedes excitar el aislamiento según lo que te dice la norma. La norma te dice que tienes que excitar el aislamiento entre 1.7 a 2 veces U sub 0. Entonces tienes mayor posibilidad de ver descargas parciales por encima de la tensión de operación. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo les recomendaría, si es que ustedes tienen o trabajan en una planta y no tienen la capacidad de poder sacar los cables fuera de servicio y necesitan saber en qué condiciones están sus terminaciones, sus empalmes, puedan implementar de repente una tecnología online. Pero si es que ustedes tienen la posibilidad de implementar una tarea de pruebas exhaustivas de descargas parciales y de tangente delta y tener mayor información del estado de salud de sus cables, pueden programar unas pruebas offline en cuanto a descargas parciales. Entonces, creemos que ambas se complementan, o pueden hacer un mapeo de online y los cables que solamente están observados, hacerles una prueba de offline también para ver qué tan crítico es, y de esa forma ambas tecnologías pueden trabajar juntas, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de lo que es tangente delta ya como el primer indicador, nosotros sabemos que el aislamiento o el cable es un capacitor porque físicamente tenemos el conductor, tenemos el aislamiento y tienes el apantallamiento, ¿no? Y sabemos que una carga capacitiva, el voltaje, el desfasaje entre el voltaje y la corriente es 90 grados. Entonces, ese es el aislamiento perfecto. Tangente de 90 es infinito. Y no hay aislamiento perfecto. Sabemos que siempre hay un tema de pérdidas, ¿no? Y estas pérdidas están muy relacionadas ¿a qué? A envejecimiento, arborescencias de agua, humedad en los empalmes, descargas parciales. Y estas pérdidas van a hacer que nuestro 90 grados no sea 90, si no va a ser 90 menos un ángulo pequeño que va a ser el delta, ¿no? Y este delta está muy relacionado al tema de pérdidas que ocurren en cualquier tipo de aislamiento, ¿no? Y en este caso la tangente delta, como hemos dicho, nos va a dar el valor integral. No discrimina si es que el problema viene del empalme, del mismo aislamiento o de la terminación, sino nos va a decir el estado integral del cable tiene problemas o no. Y dentro de la tangente delta también hay un tema muy importante que son las arborescencias acuosas, ¿no? Las arborescencias acuosas es un problema químico que ocurre en el aislamiento, es una degradación química que principalmente se da por el ingreso de humedad o en la misma fabricación de los cables. Existe humedad dentro del aislamiento y esta humedad va a generar estas pequeñas arborescencias, que el punto crítico es cuando en las puntas de estas arborescencias acuosas ya no soporta el campo eléctrico y estas arborescencias acuosas se convierten en arborescencias eléctricas. Y estas arborescencias eléctricas en un aislamiento XLP ya es un punto de falla. Entonces, es muy importante ubicar estas arborescencias de agua o ingreso de agua con tangente delta, ¿no? De repente,
Podríamos ubicar las arborescencias eléctricas, pero como les decía, si es una arborescencia eléctrica, lo más probable es que falle en una hora, en una semana, es muy pronto para un aislamiento XLP. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de problemas, ¿no? El ingreso de agua es algo crítico, que si bien es cierto, no es algo que se produzca en una semana, es un proceso que se demora muchos años, pero si es que no tenemos el adecuado cuidado, por ejemplo, de nuestra cubierta o el ingreso de agua a los cables, vamos a tener problemas definitivamente. Otro punto importante es que la tangente delta o el ingreso de agua va a permitir, la tangente delta va a permitir ubicar el ingreso de agua y no la descarga parcial. Son problemas diferentes, ¿no? Vemos ahí una simulación, cómo es el ingreso de agua y cómo es este proceso de degradación químico que ocurre en el aislamiento seco. Tenemos ahí una arborescencia acuosa, como le decía, está en operación el cable y cuando ya no soporta el campo eléctrico, estas puntas de arborescencias acuosas se convierten en arborescencias eléctricas. Y estas arborescencias eléctricas son puntos de falla inminentes, ¿no? Incluso cuando ocurren fallas de repente y se envía un cable a algún organismo que ve el tema de evaluación por qué fallan los cables, ellos tienen cierto tipo de aparatos que te permiten identificar las arborescencias acuosas o microscopios que te permiten identificar este tipo de arborescencias, ¿no? Entonces, es un proceso que se demora muchos años, pero definitivamente es algo que debemos evitar. Este es las fotos de degradación, arborescencia acuosa, arborescencia eléctrica y termina en un flashover. Ahora, como les habíamos dicho, el tema de tangente delta, acuérdense del semáforo, nos va a permitir a nosotros poder identificar qué cables están en buenas condiciones por los valores de tangente delta. La normativa IEEE nos recomienda ciertos valores que nosotros vamos a tomar como referencia y poder establecer ciertos criterios de evaluación. Podemos identificar si el cable está ligeramente envejecido, si es que está envejecido de una forma moderada o si es que realmente está en una zona de riesgo. Entonces, no solamente es el valor, sino también la tendencia. Dentro de la normativa también tenemos información sobre ciertos parámetros adicionales de tangente delta. No solamente vamos a tener el valor de tangente delta promedio, sino también la normativa nos habla del diferencial de tangente delta y la desviación estándar o estabilidad de la tangente delta. Estos parámetros definitivamente nos van a ayudar a nosotros a hacer una toma de decisiones de reemplazo de un accesorio o incluso de un cable, ¿no? Pero hay que tener un cierto histórico y ir viendo cuál es la evaluación, la degradación del aislamiento que tiene durante el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones o beneficios de la tangente delta? Definitivamente es diferenciar entre qué cables están nuevos, qué cables son debilitados o qué cables son cables antiguos, ¿no? El otro punto es identificar arborescencias de agua. Hemos visto qué es lo que produce la arborescencia de acuosa. Con cierto parámetro, la desviación estándar de tangente delta nos permite poder identificar descargas parciales. Eso es más adelante lo vamos a ver a detalle. Nos va a permitir también la tangente delta, humedad en empalmes y en terminaciones. Si tenemos buzones y los cables están bajo esta operación, también podemos poder encontrar este tipo de problemas, o si estamos trabajando en una mina de repente y los cables están siempre con humedad, podemos ver en qué condiciones están. Y también comparar y establecer tendencias, ¿no? Siempre comparen los valores establecidos con respecto a lo que te dice la norma y con las fases que tienes al costado, ¿no? Ahora, la normativa, como les habíamos comentado, habla de desviación estándar,
el valor de tangente delta promedio, el delta de tangente delta y la estabilidad de la tangente delta en el tiempo. Ahora me pueden preguntar, oye, ¿y cómo analizo esa información? Bueno, esa información nos va a dar pie a nosotros a poder identificar cierto tipo de problemas. Por ejemplo, si tenemos una variación, una desviación estándar elevada, lo más probable es que tengamos descargas parciales o empalmes con humedad. Si tenemos un valor de tangente delta o MTD muy elevado, lo más probable es que tengamos arborescencias acuosas y envejecimiento propio del cable, ¿no? Que puede ser por la edad, puede ser por un fenómeno térmico, químico. Si tenemos, por ejemplo, un delta de tangente delta, podemos ver principalmente, lo que más encuentro aquí es efectos de vaporización. Aquí llamamos un efecto de vaporización. Tengo un cable que está húmedo, imaginemos un cable que está, hemos dicho, en un almacén, sin estar correctamente almacenado, lo probamos, está húmedo el cable, empieza muy alto y empieza a secarse durante la prueba. Podemos identificar con el delta de tangente delta. Y la estabilidad en el tiempo de la tangente delta nos permite identificar efectos de vaporización, y esto se va a dar en la etapa de tensión soportada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como criterios de evaluación, como hemos dicho, existe la normativa IEEE 400.2, y dentro de esta normativa hay dos criterios de evaluación, para Estados Unidos y para fuera de Estados Unidos. Muchas veces no se toma en cuenta eso. Los criterios para fuera de Estados Unidos son mucho más estrictos que para dentro de Estados Unidos. Entonces tenemos para cables XLPE, tenemos para cables EPR y para cables de papel inmerso en aceite o PILC. Dentro de estos valores tenemos la desviación estándar de tangente delta, el diferencial de tangente delta y el valor de tangente delta promedio. Ojo con eso, he visto en algunas oportunidades algunas empresas que toman la tabla para dentro de Estados Unidos y no toman este criterio. Entonces es un error muy común al momento de hacer el análisis de BLF con tangente delta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en campo y tenemos las terminaciones sucias o muy envejecidas o en malas condiciones? Podemos utilizar también en sistemas de compensaciones de corrientes de fuga en las terminaciones, ¿no? En el caso que estén, como les habíamos dicho, sucias, se utilizan unos sistemas de colección de corrientes parásitas para aumentar la precisión de la medición de tangente delta, ¿no? Se conectan estos cables amarillos en las campanas. Como ven ahí, se utiliza en la campana el extremo remoto del cable que está aprobado, de la línea 1, y se utiliza el conductor de la línea 2 para llevar esa corriente parásita de la campana al equipo y que pueda ser restada para que te dé el valor real de la tangente delta. Entonces, esto mejora la precisión definitivamente, sí, o también lo pueden compensar limpiando muy bien la cabeza de terminal antes de hacer la prueba, ¿no? Esto es con el sistema de compensación de corrientes de fuga, y esto es sin el sistema de compensación de corrientes de fuga, ¿no? Y visualmente ustedes lo van a ver así. Vemos una campana, por ejemplo, ahí muy sucia. Vemos el cable de prueba que está con unos anillos corona para uniformizar el campo eléctrico en la punta de prueba. Tenemos la campana, tenemos casi en la última campana tenemos este colector de corrientes de fuga, y más abajo tenemos el punto de conexión a tierra, ¿no? Y vemos los valores. Si comparamos ambos valores, vemos los resultados, vemos que existe una variación que es producto por estas corrientes parásitas que ocurren al momento de hacer una prueba. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tener nosotros para hacer la prueba de un cable? Lo primero, ver la capacitancia del cable. Este parámetro es muy, muy importante porque ustedes, de acuerdo a este valor de capacitancia, ustedes van a poder ver los alcances de los equipos. Los BLFs normalmente pueden probar kilómetros de cables. 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Dependiendo de la capacitancia del cable, van a ver qué capacidad el equipo va a tener. Entonces, tienen que ver, si es que tienen el datasheet del cable,
la capacitancia por kilómetro del cable, o si no, lo pueden calcular. Hay una fórmula para calcular de acuerdo al diámetro del conductor sobre el diámetro del aislamiento. Se hace un cálculo y pueden saber la capacitancia del cable. De ahí lo segundo es verificar los niveles de tensión de prueba. Hemos visto dos normativas, la IEC 6052, con los diferentes niveles de tensión, donde recomiendan ellos 3 veces U sub 0. Y también hemos visto, según la normativa IEEE, los distintos niveles de tensión de los cables con ya voltajes predeterminados, ¿no? Si bien es cierto, no son equivalentes o no son iguales los voltajes, pero en algunos se asemejan los voltajes de prueba. De ahí, otra consideración que debemos de tener es verificar la condición del sistema de puesta de tierra, ¿no? Nosotros siempre recomendamos tener un buen sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma o de repente a la instalación en la cual estemos probando el cable, debe cumplir el valor de resistencia de puesta a tierra. Aterrizar siempre en ambos extremos. No sé si se dieron cuenta que al momento de hacer el conexionado siempre nosotros aterrizamos los cables que no están involucrados en la prueba, tanto el extremo cercano como el extremo remoto, tienen que estar conectados al sistema de puesta a tierra, todos tienen que estar referidos a un mismo potencial. De ahí, si queremos, por ejemplo, hacer una prueba en campo y de repente no tenemos fuente de alimentación, tenemos que asegurarnos también un grupo electrógeno que tenga ABR o regulador de voltaje automático también, porque es electrónica, para cualquier tipo de dispositivo, no solamente para el de nosotros. Y también es muy importante saber qué tipos de terminales vamos a probar, ¿no? Qué tipo de terminal tiene, si es ojal, si es con interno, con externo, si se necesitan adaptadores. Eso es muy importante porque muchas veces pasa que o las empresas quieren un servicio, en el caso de las contratistas, y no se tiene el accesorio adecuado para hacer la prueba. Ocurre una descarga porque no se tiene el acoplador. Entonces es muy importante que ustedes tengan los accesorios correctos al momento de hacer las pruebas en los cables. Ahora, eso como prueba de tangente delta. Ahora, si queremos ir un poco más allá sobre el tema del diagnóstico, hemos hablado también de las pruebas monitorizadas. Prueba monitorizada, para resumirlo, es una prueba de BLF con tangente delta en paralelo o descargas parciales. Entonces, la prueba monitorizada contempla dos etapas. La etapa de rampa y la etapa monitorizada, por así decirlo. La etapa de rampa involucra que el aislamiento va a ser escalones, 0.5 U sub 0, o tensión de línea tierra, 1 U sub 0, 1.5 U sub 0, y en cada escalón va a empezar a hacer mediciones. Nosotros recomendamos hacer 8 mediciones por escalón. La normativa recomienda de ser entre 6 y 10 mediciones por escalón. Y estos escalones nos van a permitir a nosotros calcular que la desviación estándar del tangente delta, el delta de tangente delta, el valor promedio de tangente delta, y en la rampa ascendente o en la etapa de rampa nos va a permitir a nosotros ya saber la condición del cable. De repente es un cable que es un cable muy antiguo y no queremos aplicarle mucha tensión, o de repente no tenemos, en el caso de que ocurra una falla, no tenemos los accesorios para hacer el reemplazo, para repararlo. Podemos evaluar poco a poco el aislamiento en escalones de tensión y ver en qué condiciones está. Una vez que ya alcanza el valor de 1.5 sub 0, nosotros podemos establecer los criterios. MTD, hemos dicho el min de tangente delta, el SDTD, la desviación estándar de tangente delta, y el delta de tangente delta, ¿no? De acuerdo a esos valores, nosotros vamos a poder establecer en qué zona están y cuáles son los criterios, ¿no? Si es que está en una zona buena, tiene una tendencia estable, si es que está en una zona observada, o si es que el cable está bajo riesgo y no puede entrar en operación. Una vez que ya llega 2 veces su sub 0, empieza la etapa monitorizada. Ahí es donde recién empieza tu prueba de 30 minutos. Y aquí ya no calcula, por ejemplo, el delta de tangente delta, sino calcula la desviación, el delta en el tiempo de la tangente delta, ¿no?
Entonces, cada cierto tiempo hace una comparación y te calcula este parámetro, ¿no? Entonces, la idea es que tenga ciertos tipos de parámetros para ubicar diferentes tipos de problemas, ¿no? Vaporización, descargas parciales, tracking, diferentes problemas. Entonces, esta prueba es una prueba muy conocida que se está implementando cada vez más en el tema de del montaje, perdón, de la instalación de cables, ¿no? Cuando se hace el tendido de cables, se hace la instalación de la terminación, se hace este tipo de pruebas para no solamente saber o hacer una prueba de tensión aplicada, sino ya implementar algún tipo de labor de diagnóstico en el caso de tangente delta, ¿no? Hablábamos también de una cosa muy importante que son las tendencias, ¿no? Las tendencias a nosotros nos va a permitir evaluar en qué condición están los cables, cómo es que se está comportando el aislamiento en función al tiempo y en función al voltaje. Como vemos en la parte superior, vemos ahí que las tensiones, que las tendencias son estables. Probablemente tengamos algún tipo de actividad pequeña, de algún problema muy pequeño, porque están incrementándose. Pero ¿qué pasa? En la parte inferior ya empiezan las flechas o las tendencias empiezan ya a ser, se empiezan a incrementar en función al voltaje y al tiempo, ¿no? Entonces de ahí nosotros podemos dar sospecha de que podemos tener tracking, corrientes de fuga altas, podemos tener, en el caso de los parámetros, un alto valor de desviación estándar que nos puede dar pie a de repente encontrar problemas de descargas parciales. Ahora, si tenemos gráficas descendentes principalmente, esto se va a deber a la vaporización. La vaporización es algo muy común que ocurre en los cables. El cable está con humedad y al momento de realizar la prueba se produce estas gráficas. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de tendencias negativas hacia abajo, lo más probable es que el cable esté con humedad y se esté secando, ¿no? Y lo más recomendable de repente es realizar una segunda prueba para realizar todo el proceso de vaporización. Y la idea es esta, que ustedes tengan comparaciones entre las tres fases y puedan evaluar qué fase es la que tiene mayor cantidad de problemas, qué tan crítico es. En este caso tenemos valores entre 8 y por 20 por 10 a la menos 3 de tangente delta. Podemos decir que estamos seguros de que hay ingreso de humedad en el cable. Ahora, en este ejemplo vemos en la parte izquierda, vemos valores de tangente delta muy elevados, ¿no? De 40 y 120, ¿no? Vemos también claramente que estos valores muy elevados pueden producirse por un fenómeno de tracking. Vemos que la línea 1 está estable, no tiene ningún problema. Y en el caso de la derecha, vemos la línea 2 y la línea 3 en buenas condiciones y vemos esta tendencia negativa, como hemos visto en las flechas, de vaporización. Lo más probable es que tengamos ingreso de agua en algún empalme de ese cable, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros hacemos las recomendaciones, ¿no? No solamente es el número, sino también la evaluación de las tendencias. Es muy importante que los equipos tengan alta resolución y alta precisión de valores de tangente delta para poder identificar estos valores, ¿no? Normalmente, tener una resolución elevada te ayuda a diagnosticar o tener mejores tendencias y gráficas para la evaluación del diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, viendo que tenemos esta gráfica de vaporización o de tendencia negativa, se puede recomendar hacer una prueba de cubierta para saber en dónde está dónde está la falla o de repente el ingreso de agua. Entonces, si nosotros hacemos una prueba de cubierta y encontramos que efectivamente hay una falla en la cubierta, tenemos que localizar esa falla y reparar y volver a hacer una prueba de tangente delta y determinar si es que ese fue el origen de estos valores altos de tangente delta. Entonces, como resumen de la tangente delta, arborescencias de agua, penetración de agua en los empalmes, si tienen empalmes sumergidos, medición de descarga parcial,
solamente con el valor de la desviación estándar. Si tienen valores de desviación estándar observables, puede ser que tengan actividad de descarga parcial. Indicación de actividad de descarga parcial, como hemos dicho, por la desviación estándar, y sobre todo hacer una comparación entre las fases y ubicar la tendencia. Esto es, la medición de tangente delta es muy visual. Entonces tenemos que complementar ese tipo de información numérica con las gráficas. No sé si paramos para hacer algún tipo de consultas respecto a este tema o las dejamos para el final. Sí, sí, claro, ingeniero. Hay algunas preguntas que puede absolver o de Dale. repente, mientras que va tomando un poco de líquido de repente para refrescarse, Sí. pasamos con el ingeniero Paul Bautista que tiene alguna información. Ingeniero Paul Bautista, ¿me escucha? De todas maneras, voy informando que a todos los presentes que al final de la exposición del ingeniero Alonso Butrón, vamos a hacer unas preguntas para aquellas personas que han estado presentes hasta el final y atentos, y las personas que respondan correctamente las preguntas serán acreedores de las certificaciones totalmente gratis por este webinar magistral que hasta el momento estamos obteniendo. Ahí tengo unas consultas ahí en el chat. Sí, Por sí, claro. ejemplo, de José Irene, la duración BLF a 60 minutos. Sí, la normativa también recomienda hacer 60 minutos. Lo que más recomienda es 30 minutos. Pero sí, también habla, si es un alimentador muy importante, 60 minutos de todas formas. Pero en la parte de tiempos habla de 30 minutos. No puedes considerar 15, solamente 15 minutos, hemos dicho 15 minutos es si es que tienes un indicador de diagnóstico, por ejemplo, tangente delta, que tus gráficas estén bien, tendencias súper planas, no tengas ningún tipo de aumento en el tema de pérdidas, de repente puedes parar la prueba en 15 minutos. Pero principalmente se recomienda la prueba en 30 minutos. La otra la otra consulta de Fernando Castillo es la prueba de tangente delta es a 60 Hz. No, esta prueba se realiza a 0.1 Hz. De ahí no hay otra consulta adicional en el chat. Ok. Entonces, ¿seguimos, José? A ver, ingeniero, Paul, ¿me escuchas? Si no, para continuar. Señor José, buenas noches. ¿Ahora me escucha? Sí, claro, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Alonso? Gusto en saludarlo y felicitarlo por la ponencia. Gracias, Paul. Ingeniero José, sí, para comentarles acerca de los cursos que venimos dictando de la empresa Capacitor. Si me permite, voy a compartir una pequeña presentación a modo de break para que el ponente pueda descansar unos minutos. Dale. A ver, ¿se mira mi pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, esta oportunidad aprovecho para reiterarles el, el curso que vamos a dictar en el mes de agosto, que es el comisionamiento y mantenimiento preventivo de variadores de velocidad de media tensión. Estos reguladores industriales que permiten ajustar la frecuencia y tensión, evocado más para el sector industrial, ¿no? Industrial, minero y terciario inclusive, ¿no? Bueno, este curso va a constar de 4 módulos. Van a ser 4 días. El inicio del curso va a ser el 19 de agosto. Vamos a contar de 4 módulos en el curso. En el primer módulo se realizará
todo lo que es la introducción a variadores de velocidad de media tensión. Los que no están muy familiarizados también no se preocupen, porque acá les vamos a enseñar desde el nivel básico, ¿no? Todos los elementos que implica una conexión eléctrica, un sistema eléctrico en media tensión, ¿no? Los contactores de media tensión, los tipos de fuente, los componentes de potencia, componentes de control, ¿no? Al día siguiente tocaremos el tema de seguridad, reconocimiento y lectura de planos para familiarizarse un poco más con los variadores de velocidad, ¿no? Vamos a poder ver, identificar los componentes en los planos, el reconocimiento de los diferentes componentes de potencia y control según los planos eléctricos, ¿no? De control. Como tercer módulo tenemos el comisionamiento y parametrización de VFDs. Esto ya es netamente configuración, parametrización para poner en funcionamiento, ¿no? un variador de velocidad. Acá vamos a usar un software propio del producto, del equipo. Vamos a hacer modos de pruebas, modo normal con media tensión y modo de prueba especial para mantenimiento también, ¿no? Y levantamiento de fallas. Y el último módulo, mantenimiento de variadores de velocidad de media tensión, ¿no? Una vez que lo implementemos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué fallas comunes vamos a poder encontrar en el campo, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento para hacer un mantenimiento de potencia y de control, ¿no? Todo esto a cargo del ingeniero Mauricio Montánchez, que actualmente trabaja en la Sociedad Minera Cerro Verde como supervisor de mantenimiento eléctrico en mina, ¿no? Y este ingeniero se encuentra capacitado en variadores de velocidad a un nivel avanzado, ¿no? De la misma fábrica de Rockwell en Canadá, ¿no? Ha prestado durante su extensa carrera profesional, ha prestado servicios a importantes empresas como Sauder, Cementos Yura, Minsur, Alicor, y actualmente, como les digo, se viene desenvolviendo en el área de mantenimiento eléctrico en la Sociedad Minera Cerro Verde. Este curso, como ya les comenté, se va a llevar a cabo el 19 de agosto. Y para todas las personas que estén interesadas y nos escriben a nuestros datos de contacto, ya sea correo o WhatsApp, tienen descuentos hasta la quincena de agosto, ¿no? Y también hay descuentos corporativos, si es que se presenta esa situación, ¿no? Y bueno, estamos para servirles y seguimos con la ponencia del ingeniero Alonso. Gracias, Paul. Muchas gracias, ingeniero. A ver, creo que hay un par de preguntas más. En el caso de hacer pruebas de tangente delta 60 Hz, sí, definitivamente se pueden hacer, y va a depender de la capacidad de la maleta de pruebas con la que estés probando. Lo más probable es que cuando hagas el cálculo de la capacitancia de tu cable, si tienes un cable de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de repente con una maleta multifunción, las conocidas, no la puedas hacer por la capacidad del cable y del voltaje, sobre todo, que necesitas probar de acuerdo a lo que te dice la normativa. Pero sí, si el cable está dentro de... Si tu capacitancia de tu cable puede ser probada por tu maleta de pruebas, bienvenido sea, puedes probarlo definitivamente a 60 Hz. Pero el BLF te ayuda a probar mayor cantidad de longitud de cable, ¿no? Hay que hacer un cálculo ahí de reactancia capacitiva para ver cuánta corriente necesitas para probar mayor cantidad de cable. Pero sí, 60 Hz también definitivamente lo puedes hacer. Para el caso de pruebas de tangente delta en transformadores, la normativa recomienda límites los cuales se recomienda no superar. ¿Existen límites para el caso de cables? Sí, lo pasamos en la parte de aquí. Si vamos a regresar un poquito. Como les decía, en la página 48 de la IEEE 400.2, los criterios para fuerzas de Estados Unidos, ahí están los valores de tangente delta
para diferentes tipos de aislamiento de cables, XLP, EPR y de papel inmerso en aceite. Entonces sí existen normativas. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es descargas parciales. Hablamos de descargas parciales principalmente, ¿por qué? Porque el problema de fallas que ocurren en los cables, en 98% son problemas, o las terminaciones, o los cables son errores humanos. Entonces la descarga parcial es un buen indicador de control de calidad al momento de que se hacen este tipo de labores, ¿no? Porque nos va a permitir primero ubicar el punto exacto donde ocurre el problema. Y dentro de las normativas que rigen esta prueba, la normativa más importante es la IS 60270, donde esta normativa describe claramente que es una descarga parcial. Una descarga parcial es una descarga eléctrica localizada que solamente puentea parcialmente el aislamiento entre conductores y que no puede ocurrir y que puede o no ocurrir adyacente a un conductor. Ahora, en la gráfica de abajo tenemos estas pequeñas burbujas, ¿no? Imaginémonos, tenemos un cable XLP con ciertas pequeñas imperfecciones. Entonces sabemos que estas pequeñas imperfecciones van a representar una capacitancia. Y tenemos ahí una capacitancia CH. Esta capacitancia CH va a ser la capacitancia en el punto imperfección o descarga parcial interna. El CS va a ser la capacitancia entre la burbuja y puede ser el conductor o la pantalla, y el CO va a ser la capacitancia propia del conductor. Entonces, cuando el cable está funcionando en operación normalmente, vamos a tener esta línea roja, es el voltaje de operación. Vamos a tener la línea verde, que es el voltaje que va a ocurrir en el punto o esta burbuja o esta pequeña descarga parcial interna. Y cuando ocurra un incremento de voltaje y llega a cierto valor, esta pequeña burbuja o capacitancia se va a producir un pequeño arco, ¿no? Una pequeña corriente. Esta pequeña corriente va a ser una descarga parcial. Esta descarga parcial va a ocurrir a un voltaje determinado, que le vamos a llamar el voltaje de incepción, voltaje a la cual se enciende la descarga parcial. Va a seguir el voltaje y va a haber un voltaje en la cual esta descarga desaparece. Y ese voltaje le vamos a llamar el voltaje de extinción. Entonces es muy importante principalmente el voltaje de incepción o el voltaje a la cual prende la actividad de descarga parcial. Es muy importante identificar, porque esto más adelante nosotros vamos a establecer nuestro diagnóstico en base a este parámetro, el voltaje de incepción. Ahora, si hablamos de cables, nosotros vamos a tener terminaciones, empalmes y el propio aislamiento, ¿no? Ahora, en el caso de las terminaciones, ¿qué tipo de descargas parciales pueden ocurrir, por ejemplo, en las terminaciones? Podemos tener descargas parciales producto de acumulación de suciedad u oxidación. Esto va a producir descargas en la superficie. Por eso siempre hay un tipo de mantenimiento de limpieza que se hace en las terminaciones. Y el patrón característico va a ser descargas parciales superficiales. Tenemos problemas en el montaje. De repente se usó una navaja o un problema de daño del aislamiento, o de repente no se respetó las distancias mínimas al momento de preparar la terminación. ¿Qué problema va a ocasionar esto? Descargas parciales dentro del aislamiento, y el patrón de fase va a ser descargas parciales internas. En el material del cable propiamente dicho, el XLP o el EPR o el papel inmerso en aceite, si tenemos grietas, burbujas de aire, suciedad, ¿qué efecto vamos a tener ahí? Descargas parciales internas. Es poco el daño en el aislamiento, y el patrón de fase va a ser descargas parciales internas. Tenemos arborescencias acuosas también, arborescencias eléctricas. ¿Cuál es el efecto? Descargas parciales, pequeñas rupturas en el aislamiento. El patrón, descargas parciales internas.
En los empalmes, de igual forma, problemas en la instalación, problemas en la fabricación del empalme, envejecimiento. ¿Cuál es el efecto? Descargas parciales, el patrón de fase, descargas parciales internas. En el caso de humedad, descargas parciales en cierta forma hasta cierto nivel de humedad, pequeñas rupturas del aislamiento entre el conductor y la pantalla, descargas parciales superficiales, tracking. Entonces, como ven, las descargas parciales van a ocurrir en los diferentes elementos del conductor. Vemos ahí problemas, por ejemplo, de huecos de aire, de repente granos de arena, pelusas, daños mecánicos producto de no tener una herramienta adecuada al momento de hacer la preparación del terminal o del conector. Entonces, todo este tipo de problemas son errores humanos que se van a controlar definitivamente con la medición de descargas parciales. Entonces, es muy recomendable después que se hace una reparación, después que se hace el montaje de una terminación, hacer este tipo de trabajos para garantizar el control de calidad del trabajo, ¿no? Como habíamos hablado, la IS 60270 es la normativa que respalda este tipo de mediciones. La localización es algo que nosotros debemos de saber. Nosotros queremos saber cuál es la ubicación o a qué distancia está o en qué empalme está o en qué terminación está. El nivel de descarga parcial es qué tan crítico es la actividad de descarga parcial en ese empalme o en esa terminación. Si bien es cierto, esta normativa respalda este tipo de mediciones, no hay un criterio de valores de actividad de descarga parcial todavía para pruebas en campo. Los valores máximos permisibles para esta medición son valores en fábrica, es decir, con un sistema resonante, con una jaula Faraday, en condiciones ideales. En campo, ustedes lo más probable es que sigan los lineamientos de cada fabricante. En este caso, nosotros tenemos más de 25 años fabricando este tipo de soluciones y recomendamos ciertos tipos de valores para diferentes tipos de aislamiento de cables, ¿no? XLP, EPR o PILC. Identificar el voltaje de incepción y el voltaje de extinción. Hemos dicho que es el voltaje a la cual aparece la actividad de descarga parcial en el caso de incepción, y el voltaje de extinción es el voltaje a la cual desaparece la actividad de descarga parcial. ¿Qué más tenemos que obtener? El patrón de resolución por fase, ¿no? Si queremos saber qué tipo de descarga parcial tenemos, si es interna, si es externa, si es superficial, tenemos que identificar el patrón de resolución por fase, y este patrón nos va a ayudar a identificar este tipo de problemas, ¿no? De nuevo, voltaje de inserción, voltaje de extinción. Ojo con estos dos parámetros que son muy importantes para la evaluación. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el voltaje de incepción, si nosotros tenemos una actividad de descarga parcial con el voltaje nominal, fase tierra, estamos en una situación de riesgo, porque el cable en operación va a tener actividad de descarga parcial. Y esto lo podríamos detectar de repente con una maleta de descargas parciales online. Pero de repente, si nosotros no tenemos actividad de descarga parcial por encima del luz sub 0, necesitamos hacer una prueba offline. Como hemos dicho, la prueba de descargas parciales te recomienda hacer entre 1.7 U sub 0 a 2 veces U sub 0. Entonces, tenemos que excitar el aislamiento del cable para obtener a qué voltaje aparece la actividad de descarga parcial. Si es que subimos hasta 1.7 y no encontramos nada, lo más probable es que no tengamos, pero de repente subimos hasta 1.5 y empieza la actividad de descarga parcial, entonces nosotros obtenemos el valor de voltaje de incepción a 1.5 U sub 0. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a establecer los criterios de evaluación. Más adelante vamos a ver una tablita muy interesante para ver los valores que nosotros debemos de considerar. Dentro de esta medición también de descargas parciales, nosotros tenemos que hacer una calibración. La norma recomienda conectar un calibrador. Nosotros sabemos que la actividad de descarga parcial se va a amortiguar respecto a la amplitud por la longitud de los cables. Estamos hablando de cables de kilómetros o de 1000, 2000 metros. Entonces tenemos que hacer una calibración para que nuestro equipo nos dé una distancia adecuada y también pueda ver el pulso
de una forma correcta respecto a la amplitud. Entonces se conecta un calibrador con una carga conocida para poder calibrar el sistema, ¿no? Se conecta al conductor y a la referencia de tierra. Y con este proceso nosotros vamos a poder identificar cuál es el inicio y el fin del cable. Este proceso lo hace con reflectometría. ¿Qué hemos dicho que es reflectometría? Es enviar un pulso, llega un pulso, rebota al final del cable, regresa, y mediante estos pulsos podemos identificar el inicio y el fin, e incluso podemos identificar si es que el cable tiene algún tipo de empalmes. Entonces es un proceso que está normado por la ISE que se debe hacer. Entonces ahí vemos una foto de una calibración. Ahora, cuando ocurre una actividad de descarga parcial, imaginémonos tenemos una descarga parcial interna, hemos dicho que el voltaje a la cual aparece la actividad de descarga parcial es el voltaje de incepción. Y dentro de esta pequeña imperfección va a haber un voltaje, el VC, que es el voltaje que aparece en toda la burbuja o descarga parcial interna, ¿no? Cuando se produce esta actividad de descarga parcial se va a producir una serie de señales entre el conductor y la pantalla, y esas señales son las que nosotros queremos capturar. Entonces, ¿cómo es que ocurre este fenómeno? ¿Cómo se capta esta señal? Imaginémonos que tenemos una actividad de descarga parcial, un empalme. Esta actividad de descarga parcial va a viajar en ambos extremos, va a viajar hacia donde está conectado el equipo, en este caso el pulso amarillo, y el extremo lejano, o el cable abierto, y hay una reflexión en el extremo lejano, llega donde está conectado el equipo y nos va a dar el primer pulso. Sigue viajando el pulso rojo, lo detecta el equipo, marca el otro pulso, el amarillo sigue viajando y llega hasta donde está el equipo y te va a dar un patrón característico de descarga parcial. Ahí tenemos 3 picos. El inicio del cable, la línea verde nos va a indicar dónde se encuentra la actividad de descarga parcial y la línea azul nos va a decir cuál es el fin del cable. Esto lo hacemos por reflectometría. Entonces nosotros vamos a tener un pulso característico de ubicación de descarga parcial. Por ejemplo, ahí vemos que tenemos una actividad de descarga parcial a 155 metros. Y podemos ubicar qué tan crítico es. Tenemos 1500 picocoulomb en ese punto, en más o menos 155 metros. Entonces podemos identificar dónde está, qué tan crítico es y a qué voltaje aparece. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Este valor está muy alto porque está apareciendo un valor por debajo de la tensión U sub 0. Entonces, de esa forma nosotros establecemos los criterios. ¿A qué voltaje aparece? Voltaje de incepción. ¿Qué valor de actividad de descarga parcial tiene? 1500, 2000 picocoulomb, 1000 picocoulomb, 500 picocoulomb. Vemos qué tan crítico es. Y también, sobre todo, nos va a ayudar a nosotros administrar los recursos, ¿no? Si tenemos una alta actividad de descarga parcial en un empalme y no tenemos en nuestro almacén su repuesto, este tipo de herramientas nos va a ayudar a nosotros a poder administrar los recursos y poder comprar lo que necesitamos para hacer el cambio de ese empalme. Esta es la tablita que les quería mencionar. Entonces, para cables nuevos, tenemos ahí ciertos valores recomendables. Por ejemplo, los cables no deben de pasar los 100 picocoulomb o un voltaje 1.7 U sub 0. Para cables ya en uso, y sobre todo con valores de incepción por encima de U sub 0, tenemos entre 500 picocoulomb y 2000 picocoulomb, y para voltajes de incepción menores de U sub 0, entre 500, 2000 y 4000 picocoulomb. Entonces tenemos que identificar estos valores: tensión de incepción, el voltaje línea tierra y la cantidad de actividad de descarga parcial. De esa forma nosotros podemos hacer una buena interpretación. Entonces la idea de esto es que nosotros podamos evaluar de forma rápida, fiable, la intensidad de la actividad de descarga parcial y nos permita a nosotros poder programar un mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar, por ejemplo, una fuente sinusoidal? Es que tú puedes hacer descargas parciales
y tangente delta en paralelo. Esto te permite ahorrar tiempo, ¿no? O de repente, lo que me preguntaba el ingeniero, no sé si Fernando, sobre el tiempo de prueba de un BLF, ¿no? Tú puedes hacer, mientras haces la prueba de BLF de 30 minutos o de 15 minutos, puedes hacer tangente delta, o puedes hacer descargas parciales también en paralelo, ¿no? Esa es una ventaja de tener la onda sinusoidal. Algunas fotos, como ven, normalmente el conexionado es muy sencillo. Normalmente son 2 maletas nada más. Las fuentes BLF ya vienen con la tangente delta incorporada. Y el capacitor de acoplamiento es el módulo amarillo. Tienen un filtro para evitar el tema de ruido. El tema de ruidos en descargas parciales siempre está presente, producto de líneas de alta tensión, pero tienen ahí sistemas de filtro que te permiten manejar cierto rango de frecuencias que te permiten eliminar esos ruidos, ¿no? Si se dan cuenta también, el cable que sale del capacitor es un cable corto, aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, para que no tenga ningún tipo de problema con el tema de interferencias. Tiene distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Si están energías renovables, en cables mineros, la idea es que ustedes tengan la mayor cantidad de información sobre cómo es que están los cables. Ahora, hablando un poco más sobre el tema de gestión de cables, nosotros vemos que las empresas de distribución, empresas de mantenimiento o contratistas, cada vez más están afectados por temas de costos, de límites de presupuesto, incluso de capacidad de personal, ¿no? Las empresas están muy enfocadas en eso, optimizar los costos. Vemos que el personal cada vez más tiene más responsabilidades y definitivamente hay también un tema de transición energética, ¿no? Tenemos nuevos escenarios, tenemos cargas, tenemos nuevas cargas, tenemos cables mixtos, tenemos cables en aceite, cables en proceso extruido en la misma red, los cables cada vez están envejeciendo más. Entonces, todo ese tipo de escenarios al final afectan al área de mantenimiento, ¿no? Y nosotros creemos que el diagnóstico es la única herramienta que te permite saber en qué condiciones realmente se encuentra el cable, ¿no? Entonces nosotros tenemos una filosofía de diagnóstico que es, nuestra base es nuestros equipos de prueba, equipos de medición que te permiten saber con tangente delta y descargas parciales realmente en qué condición está. Tenemos estos software de evaluación para saber si los cables están en una zona de observación o están en una zona de envejecimiento moderado o de descargas parciales para ubicar dónde está el problema, qué cantidad de actividad de descarga parcial tiene. Y nosotros creíamos que no había ningún tipo de herramienta adicional para saber cuál es la estimación de vida útil estadística del cable. Entonces, Bauer el año pasado lanzó un software de estimación de vida útil, se llama Statex, que está basado en un algoritmo que se basa en cientos de mediciones con un partner y que está fundamentalmente basado en mediciones de tangente delta. Entonces, con nuestras maletas, nosotros vamos a poder generar archivos fuente. Esos archivos fuente nosotros vamos a cargar a este software y este software nos va a programar, nos va a hacer una gestión de activos, en este caso el cable, ¿no? Ahora, si vemos el escenario que hay en las empresas actualmente, como habíamos comentado al comienzo, hay muchas empresas que hacen su planeamiento en base a la cantidad de años, ¿no? El cable llega a una cierta cantidad de años y el cable está considerado que está en buenas condiciones. Después de cierta cantidad de años, el cable empieza a fallar según su histórico o su estadística y es reemplazado o cambiado. ¿Cuál es la desventaja de este planteamiento? Es que es costoso porque tiene que reemplazar cables que de repente están en buenas condiciones, o si es que tiene un cable de repente nuevo con una alta tasa de averías, lo tiene que tener en servicio porque tiene un planteamiento de este tipo, ¿no? Por la cantidad de años. Actualmente ya con las empresas están implementando ya tecnologías como BLF con tangente delta, ya podemos hacer la identificación de que los cables están
en una zona de riesgo, está en una zona de envejecimiento moderado, o los cables están en una zona de buen estado. Entonces, aquí ya se hace una buena selección, podemos hacer una evaluación, podemos sustituir de forma específica ciertos componentes, y vamos a ahorrar costos definitivamente, evitando averías, y podemos hacer ahorros también para prolongar la vida útil, porque estamos teniendo indicadores de tangente delta o descargas parciales, por ejemplo. Pero no se tiene información de cuánto más le queda de vida útil al cable, ¿no? No se puede estimar. Entonces nosotros con Baur, con KEPCO, hemos desarrollado este software que se llama Statex. Statex es un software que calcula, como les habíamos comentado, la tangente, con los valores de tangente delta, un parámetro muy importante que es el índice de envejecimiento, o índice R, que se basa en las mediciones que se ha hecho con este partner KEPCO, que es la distribuidora más importante en Corea. Este algoritmo lo que hace es calcula la vida útil estadística y te da otra serie de parámetros que la vamos a ver ahorita. Entonces, dentro de la vida útil del cable, tenemos en el eje X la edad operativa en años, tenemos en el eje Y el estado del cable. Entonces, en la parte amarilla vamos a ver el inicio del cable, ¿no? Como hemos dicho, se tiende un cable, el operario hace la instalación de la terminación y puede haber problemas de montaje. ¿Cómo lo ubicamos? Con descargas parciales. Entonces, con descargas parciales y tangente delta, vemos que los errores al comienzo o la puesta en servicio los arreglamos y podemos poner el cable en servicio. De ahí determinamos que el punto DSP. El punto DSP significa el punto de degradación del cable. Entonces, el software te recomienda un punto de degradación, es decir, para un aislamiento XLP, el punto de degradación va a empezar en el año 13. Es la recomendación que te da KEPCO por la experiencia que tiene en el momento de hacer análisis de los cables. Y ahí el software te va a pedir un límite operativo económico, es decir, cuando el cable ya empieza a fallar constantemente y empieza a ser un costo para la empresa. Y para esto le vamos a poner un punto CP, que es el punto crítico, que es el punto que incorpora un margen de seguridad específico para no llegar al límite operativo económico. Entonces, lo que hace el software es calcula un índice de envejecimiento en función a los valores de tangente delta. Hemos dicho algunos indicadores, el MTD o el min de tangente delta, el delta de tangente delta y un parámetro nuevo que es el SKIRT. El SKIRT va en función a las gráficas y a las tendencias y evaluaciones de aislamiento del cable. Calcula un índice de envejecimiento o índice R, y este valor nos va a ayudar a nosotros a establecer ciertas tendencias con el algoritmo que tiene el software. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un cable, hacemos una medición de tangente delta, nos calcula el índice de envejecimiento R, en este caso va a ser 3.1, y a partir del punto de DSP o punto de degradación nos va a calcular una velocidad de envejecimiento. Esta velocidad de envejecimiento a su vez va a ser una prolongación y nos va a calcular una estimación de vida útil estadística. ¿Qué más nos hace el software? El software nos dice la actividad operativa previsible para este cable aproximadamente 50 años. El software también nos va a programar cuándo va a ser la siguiente medición. Puede ser 10 años, puede ser 5 años, puede ser 2 años, puede ser 1 año, dependiendo de los valores de tangente delta. Hacemos otro cálculo, otra medición de tangente delta, después de 10 años se te programa una alarma también, y calcula otra velocidad de envejecimiento. Calcula otra proyección, vida útil estadística, y hace una proyección donde vemos que ya no es la vida útil estadística 50, sino 63.5. Es decir, que prolongamos la vida útil estadística 13.6 años más. Entonces, de esa forma, el software te va diciendo cómo es que está el cable, cuándo tienes que hacer la siguiente medición y cuál es la vida útil estadística residual del cable de acuerdo al algoritmo que tiene el software, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre se va a prolongar la vida útil estadística, de repente se va a cortar. Si el cable está sobrecargado,
de repente ocurre un tema de falla, se reparó de una forma no adecuada, la estimación de vida útil puede verse reducida. Entonces, de esa forma nosotros tenemos un software de gestión que nos permite saber cuánto es la vida útil estadística. Y eso es lo que complementa a las mediciones de tangente delta y descargas parciales. Eso es lo que nosotros queremos complementar para tener una buena toma de decisiones al momento de hacer un cambio, o de reemplazo de un cable, o de pintar una terminación, o de un empalme, ¿no? Entonces, si vemos una línea de vida de un cable, al momento de hacer el ensayo de recepción, le hacemos una prueba de descargas parciales con tangente delta para ver descargas parciales, hemos dicho, problemas en los montajes, control de calidad, tangente delta, le establecemos el punto de partida a nuestro cable, evaluamos los resultados, si es que sé que hay que repararlo, lo reparamos, y esta huella de partida nos va a permitir a nosotros establecer el punto de R1. A partir del punto R1, hemos dicho, este punto de R1 va a ser en base a las mediciones de tangente delta, que nos va a calcular una vida útil residual estadística, nos programa el software una siguiente medición, nos calcula otra velocidad, nos calcula otra vida útil residual estadística que puede ser mayor o puede ser menor. La idea es que no lleguen a este punto crítico o punto de que empieza a costarle dinero a la empresa, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún tipo de problemas, lo van a poder saber por un tema de alarmas, y visualmente el software también te permite identificar qué cable es el que está en una zona de riesgo, ¿no? Entonces, este software se alinea muy bien al tema de gestión de activos. Como hemos dicho, en algunos países ya se está implementando este tipo de sistemas. Entonces creemos que este es el futuro para el tema de diagnóstico de cables, y que complementa también a las soluciones que nosotros tenemos. Bueno, si tienen alguna información adicional, este es mi correo. Nosotros trabajamos en Perú con la empresa Procetradi. Yo soy responsable para Latinoamérica. Pueden contactarme directamente a mí y yo lo voy a derivar con el distribuidor autorizado aquí. Entonces, no sé si tienen algunas consultas respecto a los últimos temas. Buenas noches con todos. Ingeniero Alonso, en el chat hay algunas preguntas que tal vez pueda leer y responderlas. A ver. Creo que ya las contestamos. Más que nada son sobre tangente delta. Listo. Sí, sí. Bueno, invitamos a ver de repente si alguien más quiere hacer una pregunta para si no ya dar por terminada la sesión del webinar. También tenemos conectados en nuestro Facebook Live también. Los invitamos a que se animen a hacer unas preguntas, aprovechar este gran tema de mucha importancia y relevancia en el sector industrial, minero, y sobre todo acá enfocado a cables de media tensión, ¿no? A ver, Fernando Castillo pregunta, ¿qué recomienda para cables de menos de 5 kilovoltios? Bueno, la IEC habla de cables de 3.3 kV. Entonces podrías hacer BLF también con tangente delta. Cables de baja tensión, normalmente 1 megado nada más. Pero la IEC sí recomienda, la IEEE sí a partir de 5 kV, pero la IEC arranca desde un poquito más abajo, y ellos también recomiendan hacer pruebas de
de aceptación y de diagnóstico, hablan de tangente delta y descargas parciales. De repente la IEC no es tan explícita en el tema de repente valores de tangente delta con fuentes BLF, pero podrías utilizar, yo creo, los parámetros de la IEEE. Gracias. En el Facebook Live están consultando, David Samanés, consulta, ¿en qué orden de precios se encuentran estos equipos BLF? Depende, como te digo, del nivel de tensión de cable que vas a probar. Si quieres probar cables para minería, para empresas de distribución, me escribes un correo, ahí al correo yo te puedo asesorar respecto a ese tema. Y también tienes que tener en cuenta, si es una empresa contratista, qué tipo de labor quieres hacer. Muchas empresas solamente piden BLF, pero como hemos visto, el BLF es una tecnología que solamente te va a decir si pasa o no pasa. No de repente tú vas a dar el visto bueno a un cable y a la semana puede fallar, y no es que fue tu culpa, sino es que la misma tecnología no te da mayor información. Tienes que acompañarla con algún indicador adicional. Listo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos al ingeniero Alonso Butrón por su magnífica participación y lo invitamos, como siempre, a seguir apoyándonos, sobre todo para el desarrollo profesional del área de ingeniería eléctrica, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero Alonso, pero le invito a que se siga quedando con nosotros porque vamos a pasar a realizar las preguntas, como le dijimos al inicio, para todas aquellas personas que han estado presentes hasta el final. Vamos a hacer unas breves preguntas, ¿no? Mediante el aplicativo Kahoot. Así es que aquí en nuestro área de soporte, el ingeniero César Merlo va a indicarles cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los premios para aquellas personas que contesten correctamente. Ingeniero César Merlo, ¿me escucha? Sí, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero Alonso, por su presentación. Comunicarles que después de cada webinar que realizamos, siempre lo que hacemos es brindarles unas 3 preguntas cortas para ver qué tan beneficioso ha sido para ustedes el webinar, ¿no? Y también premiar a las personas que han estado atentas y regalarles certificación gratuita, ¿no?, sobre los webinars que brindamos. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la página en la cual vamos a realizar las preguntas. Por favor, ¿pueden confirmarme si es que ven mi pantalla? Sí, sí se observa, César. Ya, muchas gracias. Les voy a compartir el enlace de Kahoot acá al chat de Zoom y ingresen a ese enlace y también ingresen el PIN, ¿no? 274386 para que puedan acceder a las preguntas. Ingresen con sus nombres y apellidos, por favor, para dar inicio, ¿no? Son 23 participantes, esperemos a que haya unos 15 para poder empezar. Si tienen alguna duda de cómo ingresar, por favor escriban para poder darles mayor información, ¿no?, de cómo poder acceder. Deben ingresar a www.kahoot.it e ingresar el PIN y luego colocar su nombre o apellido, ¿no?, para poder empezar con la pequeña evaluación. Son 3 preguntas sencillas. Los 3 primeros van a poder recibir certificación gratuita.
Ya tenemos 2 jugadores. Tenemos a Jorge Pulcha y José Padilla. Vamos, muchachos, por favor, ingresen para poder dar inicio. Está ingresando David Samananes, Aníbal Ramos, Plinio Yauri, Franklin Quispe. Ya somos 6. Brian, Robinson Castro. Ya vamos 8. Los ganadores, los 3 primeros, se deben comunicar en forma interna con nosotros, ya sea por Facebook o por WhatsApp, para que nos brinden sus datos, nombres y apellidos y también su correo electrónico, ¿no? Para poder hacerles llegar el certificado que les hemos prometido. Llevamos 11, Fernando, Robert Urquiol, Carlos Chalco, Omar Morales, Robinson Castro, Raúl B. Ingeniero Alonso, Sí, José, dime. sí, aprovechando, quedaron 2 preguntitas ahí, de repente aprovechando mientras que se van escribiendo, de repente aprovechamos unas 2 preguntitas ahí que quedaron quizás en el aire, a ver si Así. la pregunta dice, Para cable submarino, ¿qué prueba recomiendas? También puedes así utilizar es, BLF con tangente delta y descargas parciales. Puedes usar las mismas pruebas, en verdad. Te podría pasar, te escribí Alexander Portales a tu, si me puedes pasar tu correo para pasarte mayor información de eso, pero puedes hacer lo mismo. Nosotros utilizamos mucho en parques de energía eólica en el mar. Tenemos algunas aplicaciones para eso. Diagnóstico, igual tangente delta y descargas. Y, y también tenemos soluciones para localización de fallas en cables. La mayoría de cables submarinos que se venden, por ejemplo, en Europa, por empresas multinacionales, vienen, son comprados con equipos de Baur para el tema, por ejemplo, de localización de falla de cables. Tenemos una línea especialista en ese aspecto, ¿no? Es cables de cientos de miles de kilómetros de cables, ¿no? Entre islas y islas. Es una especialidad que tenemos en fábrica. Y Fernando Castillo pregunta qué equipo de medición de descarga parcial tenemos. Bueno, tenemos soluciones, como le hemos dicho, online, que no he tratado mucho mediciones online, pero tenemos mediciones online. eh, y tenemos soluciones de descargas parciales offline. Ahora, nosotros somos una empresa que nos especializamos netamente en cables. Entonces, definitivamente tiene un beneficio porque el software o interfase de nuestras soluciones es muy amigable y te permite fácilmente identificar dónde está el problema, qué tipo de problema tienes, ¿no? Tú puedes encontrar en el mercado de repente maletas multifunción de descargas parciales, pero el tema de la interpretación es un poco complicado. Normalmente las empresas que buscan soluciones para cables solamente eligen maletas de descargas parciales para cables por la versatilidad que tienen el software o la interfase hombre-máquina, ¿no? Entonces, si deseas también, Fernando, mayor información, me pasas tu correo y te paso la información. listo, ingeniero Alonso Butrón, muchas gracias, esas fueron todas las preguntas, y ahora, ingeniero César Merlo, le dejamos para que haga el uso del aplicativo. Ya, muchas gracias. Continuando, ya tenemos 15 participantes, entonces vamos a dar inicio al pequeño cuestionario. La primera pregunta, vamos a ver, ¿verdadero o falso? Dice, detectar arborescencias acuosas en el cable es una de las aplicaciones de la tangente delta. Los que crean que es verdadero, pongan true, y los que crean que es falso, pongan false. Vamos a acabar el tiempo. 4, 3, 2, 1, 0. Claro,
16 personas han marcado que es verdadero y 5 personas que es falso. Y la respuesta adecuada era verdadero. Vamos por la siguiente. Vamos a ver quiénes están encabezando el ranking. Jorge Pulcha, Fernando y Franklin Quispe. Son los 3 primeros hasta ahora. Vamos por la siguiente. El voltaje de incepción es el voltaje en el cual aparece la descarga parcial. La descarga parcial. Los que crean que es verdadero marquen true y los que crean que es falso marquen false. Finalizamos. 7 personas han marcado que es verdadero y 5 que es falso. Vamos a ver cómo está el ranking. Fernando, Jorge Pulcha y Omar Morales son los que ahora están liderando el ranking. Vamos por la última pregunta para definir a los ganadores. No es un indicador de la prueba de tangente delta. Promedio de tangente delta, el DIP, la desviación estándar de la tangente delta o el delta de la tangente delta. Se acabó. 7 personas han marcado de forma correcta y procederemos a ver quiénes son los que encabezan el podio. Aníbal Ramos, Jorge Pulcha con 2.700 puntos y el primer lugar, Fernando. Entonces, a los 3 participantes ganadores, por favor comunicarse por interno, ya sea por Facebook o por WhatsApp con Capacitor para poder proporcionarle su certificación. Muchas gracias, ingeniero José Miguel. Dejo para que continúe con la última parte del evento. Muchas gracias César. Bueno, reiterar el agradecimiento al ingeniero Alonso Butrón por su magnífica presentación. Le dejo unos minutos para que se despida y pueda invitar a que puedan ser asesorados por usted en todo el tema de detección de fallas en cables. Le dejo, ingeniero. No, gracias José, gracias Capacitor por la oportunidad. Cualquier cosa que necesiten, ahí tienen mi correo. Como le decía, nosotros ofrecemos soluciones de diagnóstico, localización de fallas en cables, fallas en cubierta, fallas en el aislamiento, y tenemos una línea también para pruebas en aceite, pero principalmente nos enfocamos en cables. Cualquier cosa que necesiten, estamos ahí a su disposición. Voy a poner también mi número de teléfono en el chat, por si es que necesitan algún tipo de información por WhatsApp, de repente me puedan escribir. Ahí está, ya lo puse. Cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Tenemos también algunas soluciones demo aquí en Perú, así que si necesitan una demostración o algún tipo de demo, los podemos hacer. Entonces nada, José, muchas gracias, un gusto verte de nuevo. Gracias César también por la coordinación y gracias Capacitor. Muchas gracias Alonso. Bueno, ya solo para despedirnos, síganos en nuestras redes sociales como Capacitor. Los que desean certificados, por favor, escríbanos por interno. Ya estamos llegando, nuestra comunidad sigue creciendo día a día. Agradecemos a todos por su confianza y sobre todo por el empeño que demuestran aquí al estar desde las 6 de la tarde con este curso tan importante. Desde ya muestra el gran interés que tenemos todos nosotros por seguir desarrollándonos y capacitándonos constantemente por el bienestar de nosotros, de nuestros familiares y también por el desarrollo de la tecnología de nuestro país. Así que lo dejo a todos, síganos en nuestras redes sociales. Todas las semanas estamos presentando webinars gratuitos y también tenemos para el mes de agosto también el curso de variadores de velocidad, PowerFlex 7000. Así es que a todos, muchas gracias por su participación. Gracias Alonso nuevamente, gracias a todos, cuídense. Chau, saludos. Gracias, cuídense. Nos vemos. Chao.